Hoy en la iglesia se conmemora la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma, dos basílicas imponentes, impresionantes que me tocó conocer esta última vez que fui, y pues no es para menos, porque están dedicadas a aquellos dos grandes apóstoles que son las columnas, los pilares de la iglesia. Pedro, el príncipe de los apóstoles, aquel pescador con todos los defectos que ya conocemos, sin embargo, aquel en quien el Señor Jesús depositó su confianza para que fuera el pastor supremo de su iglesia, para que fuera el fundamento de unidad y que él y sus sucesores aseguraran la continuidad de la iglesia de Cristo. San Pablo, aquel fariseo que fuera un encarnecido perseguidor de los cristianos y después se convirtió en el más apasionado de los apóstoles, llevando el evangelio fuera de las fronteras de Israel, legándonos en sus cartas una doctrina irreemplazable. Estos grandes apóstoles, ¿qué hubiera sido de nuestra fe sin ellos? Pues claro, la obra es de Dios, pero la intervención de estos dos grandes apóstoles fue decisiva para que la iglesia se consolidara y para que continúe hasta nuestros días. En Roma, no solamente en sus respectivas basílicas, sino prácticamente en todas, hay dos esculturas, nunca la una sin la otra. Una de San Pedro y otra de San Pablo. San Pedro con sus llaves, San Pablo con su espada, pero no faltan los dos, porque ambos son los pilares de la iglesia. Cada uno en lo suyo, cada quien a su manera, pero ambos importantísimos para ser lo que somos. Sin embargo, así como una gran basílica necesita profundos cimientos, también un gran apóstol necesita tener detrás alguien que lo haya acercado a Jesús, alguien que haya creído en él. Y es que cada uno de estos apóstoles no llegó a ser por sí solo, sino que hubo un instrumento, un eslabón, que tuvo un papel discreto, si tú quieres, que no alcanzaron la fama de ellos, pero son instrumentos de Dios que no podemos dejar de reconocer. En el caso de San Pedro, fue su hermano Andrés. Él fue el primero en conocer a Jesús y él fue quien llegó con su hermano Simón a decirle, entusiasta, hemos encontrado al Mesías, así que mira, vente, te lo voy a presentar. Y Simón Pedro, que tal vez no estaba tan seguro de quererlo conocer, fue gracias a la insistencia de su hermano Andrés, fue gracias a que él los presentó, que ahí comenzó la historia del más grande apóstol. Así como cuando conoces al amor de tu vida, llega el momento que te tienes que acordar de agradecerle al que los presentó. Pues del mismo modo, Andrés fue el que provocó el encuentro entre Pedro y Jesús. ¿Y tú tienes un Andrés? ¿Tú tienes a alguien que te haya invitado a ese retiro, que te haya hablado del Señor Jesús, que te haya confesado, no sé, ese que fue ese eslabón, ese punto de encuentro entre tú y Jesús? Por el lado de San Pablo, él que era un feroz perseguidor de los cristianos y que iba directo a continuar con su objetivo, ahí es donde el Señor Jesús, lo deslumbra, le descubre su misión, lo deja ciego y lo manda con un discípulo llamado Ananías, el cual debe recibirlo, orar por él, curarle de sus ojos y prepararlo a su nueva misión. Imagínense entre los cristianos, ¿quién iba a recibir a ese perseguidor? Sáquese, pues le tenían miedo, pavor. Ananías, obediente a la inspiración del Espíritu, recibe a este perseguidor, cree en él, cura su ceguera y lo capacita. Es como su entrenador, su manager. Ananías apenas tiene alguna mención en la Sagrada Escritura, pero a él le debemos a un león como Pablo de Tarso, que hubiera sido de San Pablo si nadie hubiera creído en él, si nadie le hubiera dado ese voto de confianza. ¿Y tú tienes algún Ananías? ¿Alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? ¿Alguien que fue tu mentor, que te capacitó, que te heredó su sabiduría, que te legó tu misión, que fue el instrumento de Dios para prepararte y definir tu rumbo en la vida? Bueno, así como hoy reconocemos a estos dos apóstoles, a quienes se les erigieron grandes basílicas,
tú hoy no dejes de hacerle un reconocimiento a tus Andrés, a tus Ananías, porque así como detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de todo gran apóstol hay alguien que Dios te puso para iniciar tu caminar. Que no se te olvide de reconocerlos, de agradecerles, y así como sin cimientos no hay una gran basílica, sin ellos no serías lo que eres. Hoy reconócelos y agradéceles. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.